Darnos. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Buenos días. Contanos en qué consiste la causa que se va a iniciar, el juicio, mejor dicho, que se va a iniciar el próximo 10 de abril en nuestra ciudad, que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Bueno, es la causa que se va a iniciar el 10 de abril. Es la causa que se llama acumulada. Ya hace muchos años, desde el 2008 se inició esta causa, pero dentro de ella hay un montón de hechos relacionados a víctimas del terrorismo de Estado que desde hace muchos más años vienen los familiares denunciando. Esta causa tiene más de 50 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y 4 sobrevivientes. Es la causa, decimos, más importante porque es la que mayor cantidad de víctimas tiene, si bien lamentablemente no tiene tantos imputados como los que habían estado al inicio de la causa, sino que varios de ellos fueron declarados falta de mérito, entre ellos el coronel Arrieta, que es por eso que el día jueves pasado, desde la agrupación Hijo, junto a otras organizaciones políticas y de derechos humanos, hicimos un escrache frente a su casa, justamente denunciando que estaba siendo protegido por el Poder Judicial y bueno, no era llevado a juicio. Esta causa, como te digo, se refiere a hechos sucedidos en nuestra ciudad de Santa Fe durante la última dictadura militar, en cuanto a ejecuciones de militantes que fueron interceptados en la calle y asesinados, y otros que fueron secuestrados en sus domicilios, también asesinados, muchos de ellos inhumados en el cementerio municipal de Santa Fe como NN, y luego, ya en democracia, a partir del año 2000, fueron exhumados por el equipo argentino Antropología Forense, y bueno, en esta causa, por ejemplo, se demuestra en varios hechos cómo logró restituirse la identidad de compañeros y compañeras desaparecidas de la última dictadura. Contanos el caso de María Carolina Guayane, que va a ser uno de los temas a tratar en el juicio. Bueno, María Carolina Guayane era hija de 2 compañeros militantes, Blanca Zapata y Enrique, su mamá, Enrique Cortázar, su papá. Se produce un operativo muy importante en febrero, el 11 de febrero de 1977, en la casa donde vivía esa pareja con su hija. La mamá estaba embarazada, también había otra compañera, Cristina Ruiz de Sicardi, con sus 2 hijos pequeños, y hay un operativo muy importante en lo que se llama el hecho de calle Castelli, y hay un operativo policial y del ejército tremendo. Durante mucho tiempo estuvieron tiroteando la casa, relatado por los propios vecinos. En ese procedimiento muere, en realidad la que muere es Cristina Ruiz de Sicardi. Blanca Zapata es herida de muerte, llevada al hospital Cuyen, está el ingreso al hospital y todo, finalmente fallece en el hospital, y es secuestrado vivo Enrique Cortázar. El caso de Carolina es un caso paradigmático, nosotros decimos, de lo que es el terrorismo de Estado, porque esa niña que tenía identidad, no era un NN, no era una recién nacida, tenía identidad, tenía una partida de nacimiento con el nombre de su mamá y su papá, tenía toda la documentación, fue llevada, por lo que seguramente se va a probar en el juicio, pero es la hipótesis de que es llevada junto con su papá, que estaba vivo, para a partir de eso torturarlo y sacarle información teniendo secuestrada a la niña. ¿Por qué decimos esto? Porque ella, casi 2 meses después, recién es dejada en casa cuna. Por eso, por este hecho está imputado un militar, Pavón, que está en el procedimiento de calle Castelli, y también es imputado quien era juez de menores en ese momento, el doctor Veracandiot. Además de otros militares, por la responsabilidad de cargo que
que le cupía, como el caso de Diab. Pero nosotros decimos que es un caso paradigmático en el sentido de que prueba claramente cómo había un plan sistemático de eliminación de los militantes políticos, pero además también de su historia. Porque en este caso esta niña tenía su identidad y sin embargo fue abandonada como NN en la casa cuna. Por suerte la llevan después, la dan en adopción en Venado Tuerto, una familia no vinculada ni a los militares ni al terrorismo de Estado, una familia muy humilde, con mucho desconocimiento, y años después, cuando María Carolina comienza su búsqueda, logra, y por el trabajo de muchos compañeros y compañeras que aportaron datos, logra su identidad, porque incluso su sangre no estaba en el Banco Nacional de Datos Genéticos y de la investigación de abuelas, porque su familia eran muy humildes y no lo habían denunciado a la niña. Entonces logra su identidad y así sabemos que quien fue inscrita en su nacimiento como Paula Cortázar es en realidad quien lleva la identidad hoy de María Carolina Guayane. Le contamos a la gente que tanto la historia de Carolina como de Blanca Zapata se empieza a escribir en esta página oscura que le tocó vivir a la Argentina en los primeros instantes de la dictadura. Ambas fueron secuestradas, corregime si estoy en lo equivocado, Lucila, el 11 de febrero de 1997 en la casa que contaba Lucila, 77. que habitaba del 77. Sí, yo lo dije recién, 1977, 11 de febrero. El 11 de febrero, que 2 meses después, en abril del 77, fue dada en adopción, que los policías que formaron parte de este operativo fueron el coronel Diab, que era subjefe del destacamento de inteligencia militar 122, y Pavón, que era oficial del comando de operaciones tácticas, en tanto que Perisotti era jefe de la Guardia de Infantería reforzada. De hecho, Pavón ya fue condenado, ¿no es cierto?, 2 veces por delito. ¿No? No, exactamente. Bueno, sí, yo recién te comentaba justamente el operativo del 11 de febrero del 77 en calle Castelli, que la hipótesis es que justamente haya sido secuestrada junto con su papá para poder sacar la información y que por eso recién 2 meses después la niña aparece, no solo es dada en adopción, sino que aparece en alguna documentación. De febrero a abril no sabemos dónde estuvo, no hay ningún registro, ¿se entiende? O sea, es muy grave la situación realmente de María Carolina. Y como decía, ahí están imputados fundamentalmente por el hecho en concreto Pavón y el juez Vera Candiotti. Y después por la responsabilidad que tenían, es el caso de Diab y Perisotti, ¿no? Ya por la responsabilidad funcional, más que por como autores directos, porque el caso de Pavón claramente está en los libros, tenemos que es el que lleva a la niña, el que tiene el hecho concreto. Pavón no fue condenado en otro, porque el que ya tiene condena es Perisotti. Perisotti, perdón. Claro, Perisotti sí, pues recordemos que él está en la primer causa brusa. Y después está en la segunda también, digamos, era un cargo importante el que tenía Perisotti, porque era coordinador del COT, el Comando de Operaciones Tácticas, y además estaba a cargo de la GIR, Guardia de Infantería Reforzada, donde estaban alojados en un primer momento, apenas eran secuestrados, llevados a la casita y torturados los militantes, pasaban después por la GIR y después se decidía su destino, si era liberarlos o llevarlos a alguna de las cárceles como de Coronda los varones o de Voto las mujeres, ¿no? Diab es el que ya tiene condena, no es el caso todavía de los... Perisotti es el que tiene condena, no es el caso ni de Diab, ni Pavón, ni de la Candiotti. Quiero reparar en un detalle que no es menor y que siempre lo hablamos, ¿no? Que es la responsabilidad civil que encubrió la dictadura militar.
este juicio que se va a empezar, vuelvo a repetir, el 10 de abril, va a tener nada más y nada menos que sentado en el banquillo de los acusados a una persona que en su momento fue juez. Digo, es el segundo caso en los tribunales orales federales de Santa Fe, especialmente el número 1 de Santa Fe Capital, que lleva juicio oral a un juez. Recordemos que Santa Fe tiene una condena ya contra Víctor Hermes Brusa, quien era juez federal, también. Y ahora llevamos ya como procesado y a juicio oral a quien era juez de menores en el momento de la apropiación de esta niña de la que estamos hablando, de María Carolina Guayane, al doctor Vera Candiotti. Es un hecho muy importante porque siempre le decimos, ¿no? Los responsables de la dictadura no solamente fueron los militares, sino que también hubo una parte de la sociedad vinculada a los grandes poderes, grandes poderes, que encubrió, y es muy importante que se empiece a dar ese paso también en la lucha de los derechos humanos, ¿no? Que se empiecen a investigar y a enjuiciar a aquellos que fueron desde la complicidad civil responsables también de la dictadura. Absolutamente. Nosotros como agrupación Hijos, que siempre en el acto del 24 de marzo tenemos un momento para leer nuestro documento, para trabajar o para decir lo que venimos trabajando durante el año en relación a los derechos humanos. Este año hicimos un fuerte hincapié en que esta dictadura fue un golpe, además de cívico-militar, también judicial y eclesiástico, poniendo, obviamente que son civiles, pero poniendo un énfasis especial a que no es cualquier civil, sino que tenían un poder específico como es el judicial y la Iglesia Católica, ¿no? En la complicidad con la dictadura. Y en ese sentido, incluso damos como un informe de la situación que estamos, 129 casos de jueces denunciados tenemos en el país. 53 están con imputación concreta. Ahora, condena firme solamente tenemos en el país la de Víctor Hermes Brusa. Hay que decir que ha sido un trabajo muy importante de las organizaciones de derechos humanos y de los querellantes en Santa Fe y del Poder Judicial que tomó esa causa, pero también hay que decir que hay un retraso en todo el país en querer impulsar las causas que llevan como procesados a los jueces federales, ¿no? Cuando han tenido un rol trascendente durante la dictadura, porque no es que todos eran los que hoy están como jueces federales y que pedimos la imputación, no es que siempre fueron jueces, hicieron un camino, muchos de ellos fueron defensores federales o fiscales federales, y durante la dictadura fueron cómplices, no hicieron la defensa de los detenidos políticos, como fiscales no impulsaron la investigación de causas, qué pasaba con a lo mejor procedimientos de ejecuciones de muertos que aparecían en las calles, se callaron, muchos fueron secretarios, como recordemos el caso de Brusa, que era secretario y que iba a las cárceles y que amenazaba a los militantes mientras estaban secuestrados. Entonces, eso, justamente para pensar en una democracia real, efectiva, una democracia que esté a favor de los derechos humanos de todos y todas, una democracia que amplíe cada vez más derechos, tenemos que también revisar el Poder Judicial. No alcanza solamente con llevar a juicio oral a policías y militares, porque si nosotros no modificamos la estructura del Poder Judicial en relación a eso, vamos a seguir teniendo, esos van asumiendo y no es solamente una cuestión de tiempo, bueno, ya se van a morir todos dentro de 10 años, no, porque van transmitiendo esa misma metodología donde parece que ellos tuvieran privilegios y que fueran distintos al resto de la sociedad, ¿no? Bueno, eso creemos que tiene que estar en discusión. Lucila, te aprovecho ya que te tengo en línea para preguntarte acerca de la división de los actos del 24 de marzo.
¿cuál es la visión que tienen desde hijos? Yo te planteo la personal, la que tengo yo. Digo, si se quieren diferenciar los diferentes sectores vinculados a derechos humanos, tienen 364 días para diferenciarse. Me parece que el 24 de marzo es una fecha que nos toca a todos, inclusive a aquellos que no hemos vivido la dictadura, por suerte, gracias a Dios. ¿Cuál es la visión que tienen desde hijos de la agrupación acerca de la división de los actos? No sé, me parece que a lo mejor se le está pidiendo a los organismos de derechos humanos tener una diferenciación o ser diferentes al resto de la sociedad, y no es así. Todos integramos hombres y mujeres que vivimos cotidianamente en esta sociedad, que tiene sus diferencias en un montón de cosas, no necesariamente un blanco y negro, pero sí diferencias. Digo, hay distintos partidos políticos, hay distintas organizaciones gremiales, distintas organizaciones sociales, y en eso los organismos de derechos humanos no nos distinguimos de eso. De todas maneras, sí te contesto que no es solo 2 actos de organismos de derechos humanos, fueron 2 actos que tenían sobre algunos ejes planteos distintos. Sin embargo, en un momento que estuvimos, en caso, hace unos años veníamos trabajando todos juntos, después hubo algunos, fundamentalmente en Santa Fe, el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el que se abrió de los otros organismos de derechos humanos, y con ellos todos partidos y organizaciones de izquierda, que mi visión es que son fundamentalmente, tienen posturas opositoras al gobierno nacional y también al gobierno provincial, que quieren manifestarlas y dejarlas puestas en los actos, y no hacen este planteo que vos decías por ahí de diferenciar. Yo digo, la marcha de la tarde fue una marcha absolutamente masiva, sí, fue impresionante, con los organismos de derechos humanos de Santa Fe, encabezados por las madres de Plaza de Mayo, que están en el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, junto a hijos y a familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Esos son los organismos de derechos humanos que estamos nucleados en el foro. Y además están en el foro trabajando, que adhirieron al documento, los gremios de Santa Fe, nucleados en la CTA, otros nucleados, algunos en la CGT, las agrupaciones políticas de distintos, yo quiero decir, no es que, como algunos han planteado, son todas agrupaciones kirchneristas, no, también referentes y organizaciones que tienen que ver con el Frente Progresista, también están en el foro, porque intentamos tener una mirada que atraviese un poco más allá de la coyuntura y piense en la plena vigencia de los derechos humanos para todos y para todas, todos los días. Nosotros creemos que en este momento puede haber muchísimos errores, la democracia hay que mejorarla, hay que modificarla, pero en este momento no es el Estado el que está violando los derechos humanos de las personas, no hay una situación para asimilarla a la última dictadura militar, y eso tenemos que ser capaces de diferenciarlo, diferenciar las cuestiones que pensamos en cuanto a estrategias políticas partidarias, diferenciarlo de lo que la sociedad está pidiendo y que creemos que es lo que el pueblo apoya, que es un repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que el pueblo dice un nunca más al terrorismo de Estado, y que dice sí a la política de derechos humanos con plena vigencia de todos los derechos para todos y todas. Lucila, última pregunta te hago. ¿Quiénes son los jueces que van a estar a cargo del Tribunal Federal y quién es el fiscal que impulsa la causa? El fiscal va a ser Martín Suárez Faisal, el mismo que está en el tribunal actualmente, pero los jueces no son los del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, porque fueron recusados, entonces son
jueces de Rosario. ¿Por qué motivo fueron recusados? ¿Cómo? ¿Por qué motivo fueron recusados? Porque en algunos casos, por ejemplo, ya habían dictado sentencia en su momento. Perfecto. Estaba también como imputado, estaba José María González, que después falleció durante el transcurso del proceso. Ya estaba elevada la causa a juicio, y él, como había sido condenado a cadena perpetua ya por ese tribunal, entonces fue recusado. Por eso, ahora tenemos, por ejemplo, entre ellos a Paulucci, de Rosario, pero son jueces que no son de la Cámara Federal, de acá de Santa Fe. ¿No? Perfecto. Lucila, muchísimas gracias. Seguramente más adelante te estaremos convocando nuevamente para seguir hablando del tema, sobre todo en un año de elecciones, para que podamos seguir debatiendo y teniendo en la memoria que hasta que no se termine este proceso de juzgar y condenar a todos los responsables de la dictadura, no podemos mirar íntegramente hacia adelante si no terminamos de curar esa herida que nos duele tanto. Así que seguramente te vamos a estar convocando para charlar y dialogar acerca de la propuesta de los diferentes candidatos y cuál es la visión de ustedes, pero esto será más adelante. Me gustaría, si me permitís un segundo, me gustaría decir que parte de lo que no alcanzamos a leer anoche en la plaza, porque se largó muy fuerte la lluvia, la gente del sonido nos pidió que cerráramos, era que nosotros como agrupación Hijos, que venimos desde hace tantos años sosteniendo con el doctor Guillermo Muné como abogado y yo como abogada en las causas de delitos de lesa humanidad, le pedimos justamente a todas las fuerzas políticas, cualquiera sea la que gane, que garanticen que no se van a cerrar los juicios por delitos de lesa humanidad, que se van a continuar y que van a impulsar. Que eso significa seguir poniendo a los derechos humanos como política de Estado. Eso nos parece muy importante. Y bueno, te agradezco mucho el llamado y por supuesto nos interesa mucho seguir debatiendo, porque cualquiera sea el candidato, siempre tenemos que pensar o tenemos como pueblo que exigir que sean candidatos de la democracia, de las fuerzas políticas democráticas que vayan a seguir sosteniendo la plena vigencia de los derechos humanos. No, nos parece correcto la aclaración que haces, y obviamente que el pedido que ustedes hacen es el pedido de toda una sociedad, que se garanticen la continuidad de las políticas de derechos humanos, ¿no? Lucila, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Lucila Pujol, abogada querellante que patrocinará a Hijos en el próximo 10 de abril en el juicio que se va a abrir en nuestra ciudad, relacionado a esta causa que ustedes la van a poder leer con detenimiento ya en nuestro muro de Facebook. Y también cuando esté terminando el programa vamos a estar subiendo la nota para que ustedes puedan escuchar y se puedan interiorizar, ¿no? Me quedo con esta última parte, que todas las fuerzas políticas, independientemente de quién sea la ganadora en las próximas elecciones, tienen que garantizar la continuidad de las políticas de derechos humanos. No se puede retroceder. Cuando uno habla de nunca más, no solamente está haciendo referencia a que nunca más haya un golpe de Estado en la Argentina, y menos con desaparecidos, muertes y personas torturadas. También estamos haciendo referencia a que nunca más se dé un paso atrás en materia de derechos humanos. Vamos a ir a escuchar, para terminar de redondear este tema, lo que decía ayer Estela de Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, primero en la carta que leía, en el informe que leía, y después charlando con los medios de comunicación. Pero todavía falta que la corporación judicial acepte que también van a ser juzgados y condenados